Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Y yo soy Carmen. Yo soy Ro. Y bueno, en este canal hablamos de Japón y hoy definitivamente no es la excepción. Tenemos un tema preparado para hoy que es un poco polémico, pero que la verdad muchos nos han preguntado, han querido informarse un poco más y que también a nosotros nos causa mucha curiosidad y por lo mismo hicimos una cierta investigación, aparte de lo que ya conocíamos por diferentes fuentes, sea por conocimiento cultural, por la escuela, etc. Y es ni más ni menos que el inicio del imperio japonés. En pocas palabras queremos dedicar el video de hoy a contarles un poco del por qué y del cómo empezó el imperio japonés, el imperio digamos tipo militar, no el imperio por tener un emperador, porque también hay que entender que la cuestión del emperador como tal, el término emperador es un término occidental, en Japón se usa un poco distinto y el emperador en Japón siempre fue más una figura espiritual que una figura gobernante de reglas políticas, pero en este caso hablamos del imperio armado japonés. ¿Por qué se dio? Bueno, para empezar nos tenemos que remontar a la época Meiji, en finales de 1800, cuando Japón decidió abrir sus puertas por el Tratado de Kanagawa. Y bueno, en este momento Japón tenía tratados con otros países un poco no tan convenientes para Japón. Empezando por los taxes de las cosas que entraban a su país, o sea, del comercio o de que si había un crimen o así, no lo podían, ¿cómo se le dice? No lo podían llevar a juicio dentro de país, Japón, ¿no? Sino tenía que regresar a su país, a su nacionalidad, ¿no? Sí, era lo que se llamaba el derecho extraterritorial de ciertas potencias occidentales por sobre Japón. O sea, tenían un tipo de inmunidad judicial dentro de Japón. Aparte, como decía Ro, tenían privilegios en el momento del comercio. O sea, era comercio desventajoso para Japón, ¿no? Y Japón esto, pues definitivamente lo veía como algo negativo para su propio crecimiento, ¿no? En ese tiempo, el gobierno de Meiji hizo varios intentos, entre ellos hizo incluso una expedición completa que se llamaba la expedición Iwakura, que buscaba renegociar estos tratados. Para hacerles corta la historia larga, no le hicieron caso. En ningún país, en ninguna potencia occidental quisieron renegociar los tratados con Japón y considerarlo en un estatus de igual, ¿no? Y al mismo tiempo Japón veía lo que estaba sucediendo con China, con la India. Digamos que ya estaban los ingleses, en la India estaban ya dentro y en China estaban moviendo algunos... Pues las cuerdas del títere, ¿no? De algunos políticos para manejarlos, ¿no? Digo, sin entrar en detalles de la historia de China, pero pues era toda la cuestión de la guerra por el opio y toda la manipulación que Inglaterra tenía por sobre la política y las decisiones chinas. Y Japón veía, si esto le sucedía a un país como China, que era históricamente el poderoso del lugar, que era el país que Japón muchas veces miraba hacia arriba, que su emperador tenía todo el poder, que tenía tanta cultura, tanta fuerza militar, tanto territorio, que le iba a suceder a Japón, ¿no? Entonces también fue uno de los motivos por el que empezó a hacer este imperio, ¿no? Para poder contrarrestar a las fuerzas occidentales, ¿no? Digamos que en la mentalidad de ese tiempo del gobierno japonés, de las personas que estaban al mando, era de o nos convertimos en colonia o nos convertimos en imperio. Eran las únicas dos opciones viables que observaban, ¿no? Todo esto lo estamos contando desde un punto de vista muy, muy objetivo, lo más objetivo posible, aunque consideren que no existe absolutamente nada totalmente objetivo. Mucho de lo que se escribe en la historia siempre va a estar sesgado desde el punto de vista del que lo cuenta. Mucho de la historia aparte se cuenta desde el punto de vista del vencedor, ¿no? De quien dominó, en pocas palabras en este caso, la historia de la guerra del opio está escrita por los ingleses, etcétera, ¿no? Japón, dándose cuenta de toda esta dificultad, de esta injusticia, y también dándose cuenta de que su posición era ponerse al día para hablarle del tú al tú a las potencias europeas, parte de esto también era tener influencia en sus alrededores, ¿no? Entonces, hacia 1874, lo que ahora se considera Okinawa, en ese momento se llamaba Ryukyu, pidió ayuda a quien le pudiera ayudar, ¿no? Tenía ahí problemas civiles. Entonces Japón ayudó a esta isla Ryukyu y en un momento ya se anexó
como Okinawa. Cuenta un poco la historia, que tanto es cierto, que tanto no es cierto, no sabemos, que la que ahora es Okinawa tenía problemas de derechos de pesca con lo que ahora es Taiwán, que en ese tiempo era Formosa. Entonces el gobierno chino estaba presionando a Ryukyu porque aparte lo consideraba un tipo de protectorado suyo, pero al mismo tiempo el gobierno de China ya no era totalmente independiente a la vista de todos sus vecinos porque ya tenía mucha influencia inglesa. Entonces Japón vio esta oportunidad para pues, anotarse sus primeros puntos, ¿no? Y bueno, ofreció a Ryukyu la anexión a Japón. Obviamente ellos se anexaron, como ya sabemos en la historia, como Okinawa, para recibir una protección a cambio contra Taiwán. O sea, bueno, sí, Formosa, que eran los ingleses, ¿no? Porque si era solamente Ryukyu y Taiwán lo atacaba o así, lo atacaba como Ryukyu, ¿no? Como ese país. Pero si era como Japón, pues ya como que no puedes atacar tan fácilmente, ¿no? O sea, sería atacar todo un país más grande, ¿no? Y obviamente tan fuerte como era Japón. Sí, ya a ese tiempo Japón ya había tenido un proceso de modernización. O sea, seguía teniendo muchos problemas con tratados, muchos problemas de igualdad jurídica, pero ya poseía armas más modernas, ya tenía un ejército mucho más militarizado. Hay que considerar que recibió ayuda por parte de Francia y por parte de Inglaterra, estos dos rivales siempre compitiendo, entonces unos querían apoyar para tener la posibilidad de después contarlos como aliados o súbdito aliado, ¿no? Y Japón estaba jugando todas estas dobles cartas para hacerse de su propia fuerza e influencia, ¿no? Pero después de lo que ocurrió con Okinawa, China, pues digamos, se molestó hasta cierto punto, el gobierno de China, porque como les decía, veía las islas de Ryukyu como su esfera de influencia, ¿no? Y esta molestia se reflejaba como un inicio en un trato no tan cordial entre China y Japón. Lo que había sido antes siempre un trato bastante cordial, ¿no? Tanto Japón como China, para ser más precisos, veían hasta cierto punto lo que ahora es Corea, porque en ese tiempo era una península dividida en varios grupos, en varios reinos, pero veían esta sección como un lugar muy débil, sensible, o sea, era fácil de invadir para acabar pronto, ¿no? Y como en ese tiempo como que Rusia estaba bajando a ver qué lugar podía tener en la parte del sur, o sea, en la parte de Corea y toda esa parte, les preocupaba mucho de que lo tuviera Rusia, ¿no? Entonces que les afectara a ellos también, ¿no? Tanto China como Japón veían a Corea como la daga de entrada a sus propios territorios. Y la idea original que tenían tanto China como Japón era de que Corea se modernizara por sí sola, ¿no? Así es, que se amoldara a lo que era en ese momento Japón y China, ¿no? Para que no hubiera debilidad y no fuera tan fácil que otros países entraran por ahí. Y bueno, hay un dato histórico en cuanto a la relación entre Japón y Corea, que es que cuando empezó el gobierno de Meiji, que fue el cambio del shogunato al gobierno del emperador Meiji, se mandó una delegación diplomática a lo que ahorita sería, lo que ese tiempo era el reino de Joseon, que era, digamos, el gobierno de Corea, que no fue reconocido inmediatamente, porque en el escrito que venía estaban usando ciertos caracteres, ciertos kanji, que eran exclusivos del emperador de China. Entonces, el gobierno de Corea no quería ofender al gobierno de China y al mismo tiempo no reconocía al de Meiji, y así. Incluso el gobierno de China presionó al gobierno de Corea para que reconociera al gobierno de Japón y que mantuviera buenas relaciones amistosas con Japón, porque les convenía a los tres como vecinos para contrarrestar la influencia de las potencias occidentales. Pero aún así como que había mucha resistencia del gobierno de China. Entonces Japón empezó a mandar barcos para patrullar las costas de Corea, pero con la intención de detectar si había algún tipo de incursión de las potencias europeas, porque ya había habido ocasiones en que franceses y rusos habían tratado de atacar Corea. Y Corea en ese tiempo había logrado exitosamente repelerlos, pero tenían mucho miedo de que Corea se estaba quedando atrás tecnológicamente. Así es, entonces se cuenta la historia que en este patrullar la zona para ver qué tan armada o qué tan potente o qué tan bien o mal estaba Corea, pasaron cerca de un fuerte que ya había podido mantener a raya a estos ejércitos rusos y franceses que les decimos. Entonces quiso pasar por ahí para ver qué tanto todavía podía defender esta zona, y la gente que estaba en el fuerte, que era de Corea, empezó a atacarlos, ¿no? Sí, existe también un poco la leyenda urbana, nadie sabe exactamente realmente qué pasó y quién fue, pero se cuenta que Japón mandó
botes desde este barco como delegaciones para relación con este fuerte, ¿no? Pidiendo agua y provisiones. Y la respuesta fueron cañonazos de parte del fuerte contra este barco. Pues como sabemos ya en la historia, en este incidente, un solo barco japonés venció a todo el fuerte coreano y tomó el fuerte. Y esto fue una señal roja tanto para Japón como para China, de que Corea estaba demasiado atrás militarmente y estratégicamente y que era fácilmente invadible por las potencias occidentales. Bueno, y regresando de nuevo a nuestra línea normal, todo esto ocurre siempre a los finales del 1800, yo sé que es un poco complicado, pero ya después de esto, finalmente Japón, Corea y China empiezan medio a normalizar su relación en ese estatus. Hay visitas diplomáticos de unos y otros. Numerosas veces hay documentos tanto por parte del gobierno chino como por parte del gobierno coreano en el que el embajador chino insta al gobierno de Corea a mantener buenas relaciones con el gobierno de Japón y tratar de copiar su modernización, su estrategia de modernización, porque era conveniente para todos, ¿no? Así es, y entonces la relación entre Japón y Corea se empieza a formar, digamos, y a ser más fuerte, y al punto de que, bueno, ya Japón al estar militarizando o, bueno, formando grupos para proteger Corea, grupos militares, tiene que escoger a gente que haga bien las cosas, ¿no? Entonces, hubo muchas personas importantes en Corea que eran militares y que por edad o por diferencias de pensamiento no quedaron tanto en la lista y, bueno, empezaron a molestarse por esto, ¿no? Sí, lo que sucede es de que la familia real coreana, especialmente la reina, invitó a varias delegaciones de militares japoneses a entrenar a este cuerpo élite. Y dentro de esta idea de la militarización, de el entrenar con las nuevas armas y nuevas técnicas y todo, pues los consejeros militares japoneses dejaron muchos nombres pesados fuera de la lista de la élite, ¿no? Y dijeron, esto es una cuestión de limpiar contra la corrupción, contra las oligarquías. Algunos, pues eso, militares que están un poco anticuados y todo esto, pues seguían siendo parte militar, pero no eran de la élite. Y en Corea todavía les pagaban, por ejemplo, con arroz, ¿no? Y a los nuevos soldados de élite les empezaron a pagar ya con dinero. Y entonces empezó a haber mucho disgusto dentro de la misma sociedad coreana, lo que llegó a una revuelta. Y sucedieron unos disturbios que se llaman Imo en Corea, en Seúl. Pues era una revuelta, una mini guerra civil, pongámoslo así. Y empezaron a pelearse, hubo muertes también incluso de personales japoneses. Y Japón y como China pues entraron a esto para regresar el orden, ¿no? Pero quedó esta sensación mala hacia Japón porque pues no incluía a varias personas o los separaba y así, ¿no? Entonces se quedó esta forma mala de pensar hacia Japón. Sí, había cierto resentimiento por toda la situación, tanto de los que ya tenían directamente alguna cosa que les fastidiaba porque los habían quitado de lugares de poder, como la gente común y corriente que sintió que todo esto se debió a la presencia militar de Japón. En este momento, tanto China como Japón optaron y firmaron entre ellos acuerdos para no tener tropas en Corea. Ni los chinos ni los japoneses debían tener tropas en Corea. Y entre estos acuerdos también acordaron de que tanto China como Japón informarían al otro de que iban a mandar ejércitos por algún motivo específico, que sería básicamente defender a Corea. O sea, si Japón o China decidían mandar militares al territorio de Corea, el otro debía enterarse. Y era solamente para poder defenderlo, el territorio, contra las incursiones de otros. Básicamente se están refiriendo a estos otros con Rusia. Y bueno, en Corea había distintas facciones, unas que apoyaban la manera china, digamos el cambio moderno, pero más bien lento, y los que apoyaban el cambio a la japonesa, que era modernizarse, pero más rápidamente, ¿no? Y normalmente eran, bueno, los que veían bien la forma de cambiar, de modernizarse a la japonesa, eran jóvenes, intelectuales, y los que querían ese cambio lento eran más los viejos, porque pues eran más allegados al rey, ¿no? Eran los consejeros, ya sabían más, y no querían que hubiera un cambio muy rápido. O sea, todos estaban en común de que querían cambiar, querían modernizar Corea.
pero pues definitivamente los tradicionalistas y todo decían a la asiática, pero con maquinaria occidental, ¿no? Y los que decían, no, o sea, nos surge, es el día de la revolución, es el cambio, pues eran los jóvenes, los que habían viajado un poco, los que leían más, etcétera, los que estaban más activos, ¿no? Y estos abogaban por el cambio siguiendo la forma japonesa. Y literalmente, ambas facciones empezaron a pedir apoyo a Japón o a China, respectivamente, ¿no? Y para todo esto, durante todo este tiempo, les hemos estado contando más o menos qué sucedía en Japón, China y Corea. Pero en todo este tiempo están presentes Francia, Rusia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos metiendo su cuchillito en el pastel para ver qué sacan. Y obviamente en el ver qué sacan significaba que donde estuviera Inglaterra estaba Francia del otro lado haciendo de contrapeso. Y obviamente en este caso Inglaterra estaba manejando a China y por eso mismo eran las políticas de Inglaterra en el favor de las políticas de China. Y del otro peso estaba Francia apoyando las políticas de modernización rápidas de Japón. Pero para sus propios intereses, esto hay que señalarlo. Llegó un momento en el que la facción modernista rápida, en la que quería el cambio rápido, decidieron que iban a hacer básicamente un golpe de estado. O sea, iban a quitar el gobierno que estaba vigente, iban a detener, a arrestar al rey y a sus ministros y cambiar todo. Y pidieron directamente ayuda al gobierno japonés. Y bueno, toda esta revuelta perdieron, no lograron cambiar todo esto y se empezó a hacer más grande la cosa hasta que pues hizo que empezara la guerra entre Japón y China, que le llaman pues la guerra entre China y Japón, que sucedió en 1894, ¿no? Y ganó Japón. Y entonces China cede Taiwán y otras islas a Japón y abre también varios puertos preferenciales para comerciar con Japón al nivel de los occidentales. Estas potencias occidentales, al enterarse del resultado de la guerra, no estaban muy felices. Pusieron muchas protestas en el por qué China le otorgaba tratos preferenciales a Japón, porque Japón, según su punto de vista, no estaba al mismo nivel que las potencias europeas. Pues básicamente un tipo directo de racismo. Japón no era digno de ser considerado una potencia como lo era Inglaterra, Francia, Rusia. Para demostrar más fuerte su protesta, incluso en una de las penínsulas, uno de los territorios que China cede a Japón, el ejército ruso decide invadir y armar un puerto fuerte en este territorio. Lo cual Japón en ese momento lo ve como una agresión directa, pero no tiene en ese momento capacidad para hacer frente. Y Rusia está seguro que Japón jamás va a reaccionar a esta agresión. La cuestión es que no termina allí. Entonces, en este momento, al Rusia darse cuenta que Japón no responde, empieza a avanzar hacia el sur bajo el pretexto de proteger sus intereses en las líneas ferroviarias que tiene en los territorios de Manchuria y Corea. Y empieza, en lo que ellos decían, detener una rebelión que había en esta zona, apaciguar el lugar para luego, según esto, retirarse. Obviamente todo el mundo sabía que no iba a haber una retirada futura. Todos estos territorios que Rusia estaba avanzando se los planeaba quedar. Japón, buscando qué hacer, llegó a un acuerdo con Inglaterra, increíblemente, en el que Japón e Inglaterra hacían un acuerdo de no agresión, en el que los dos se iban a mantener pacíficos uno contra el otro, y además, en el caso de uno de ellos ser atacado por más de una potencia, o sea, dos potencias o más, el otro entraría a su ayuda. Lo que quería decir para Japón es de que Japón podía luchar contra Rusia de 1 a 1, pero si Francia entraba a ayudar a Rusia, entonces Inglaterra estaba obligado a ayudar a Japón. Digamos, para nivelar las fuerzas, ¿no? Este era en el papel el tratado. Entonces Japón ve en esto la oportunidad para hacer frente a Rusia. No podía haber mejor posibilidad, ¿no? Y pues literalmente Japón se va a guerra con Rusia por azares del destino, por tsunamis, por estrechos curiosos, por conocimiento de terreno, por lo que ustedes quieran. Japón gana la guerra a Rusia. Esto toma de sorpresa a todos, propios y extraños, ¿no? Y entonces es cuando Rusia firma este tratado donde renuncia a sus pretensiones de invasión o bueno, de apropiarse de Manchuria y de Corea. Bueno, y al ganar Japón esta guerra con Rusia, inspira a otros países de Asia, lo ven como algo que ellos también pueden realizar, que pueden liberarse o que pueden más bien combatir a cualquier potencia occidental, ¿no?
Sí, la India, el Medio Oriente, que estaban bajo yugo de algunas potencias europeas, veían en Japón pues este pequeño país, isla, que se había rebelado y que había triunfado. Y era ¿no? wow, ¿no? Y al pasar todo esto, Japón no quiere, pues se empiezan a sentir más de que Corea es un punto muy débil, porque pues ya hubo 2 veces de que se metieron y así, y puede ser que la siguiente vez sí se meta a Rusia, porque no confía en este tratado de que Rusia no se vaya a meter, ¿no? Entonces decide que va a ser su protectorado. Esto lo declara incluso oficialmente en lo que sería la versión antigua de las Naciones Unidas, que era la Liga de Naciones. Lo declara oficialmente Japón: Corea es mi protectorado, a todas las demás potencias europeas no se metan con ella, ¿no? Si se meten con ella, se meten conmigo. Los demás países, entre regañadientes o no, medio como aceptaron, pero el resultado más inmediato que se vio fue que Japón empezó a presionar muchísimo más el gobierno de Corea a modernizarse, a hacer cambios mucho más fuertes. Y bueno, esto causó molestia a muchos oligarcas en Corea, ¿no? Sí, gente que estaba en el poder, en el viejo modo, empezó a sentir muchísimo más presión. Japón prácticamente deshizo el sistema feudal, que era lo que estaba todavía vigente en Corea en ese momento. Empezó no privatizar, al contrario, a hacer públicas del gobierno muchos terrenos, muchos territorios, y empezó a hacer infraestructura. Hubo gente que estuvo muy feliz. Hubo gente que salió de la miseria, hubo gente que empezó a trabajar, hubo gente que empezó a estudiar, y hubo gente que le empezó a perder sus cosas y empezó a estar en contra de esto. Entonces fue un momento un poco difícil, ¿no? Y hubieron revueltas, incluso pues explotaron algunas vías férreas y puentes por ahí que causaron todavía más roces y más presión a Japón de meter más militares, lo que causaba más descontento y más golpes, ¿no? Hasta que se llegó a un punto en el que se decide, tanto por el gobierno de Corea como por el gobierno de Japón, firmar un tratado de unificación. Y es un poco sensible este momento en la historia con este tratado, porque hay quien dice que no lo firmó el rey de Corea o que lo obligaron a firmar. Entonces es algo que no vamos a discutir aquí, pero lo que sí es que está el tratado donde ambas partes firman que Japón va a unificar Corea como parte suya, que no lo va a hacer una colonia. Esto no quita que no haya habido abusos, definitivamente, probablemente hubo abusos, porque en todas las sociedades, en todas las comunidades hay gente estúpida, hay gente que está en el poder y cree que puede abusar por él, había discriminación, probablemente habría discriminación, no habría duda, porque siempre la hay en todas las sociedades. Por desgracia, existe la discriminación entre el pueblo A y pueblo B, que son vecinos, pero ellos, como son del otro pueblo, no pueden venir a mi fiesta, ¿no? Es el club de Toby entre comunidades, ¿no? Finalmente, probablemente algo hubo, no se puede negar, no se puede dudar, pero queríamos dejar claro la posición legal, histórica de ese momento, de ese tratado, que se ha cuestionado muchísimo, pero lo que queremos decir es: no se puede valorar las acciones del pasado con los valores del presente, porque si no caemos en un error para entender las situaciones históricas. Las situaciones del pasado, las situaciones históricas se tienen que entender con los valores históricos de su momento, no con los valores históricos de nuestro momento. Solo como detalle cultural, el tratado de unificación entre Corea y Japón fue declarado nulo en 1965. Obviamente aquí no terminó la historia, pero aquí terminó el video, porque es solamente de cómo inició el imperio japonés. Si les gustaría saber un poquito más, escuchar un poquito más o hablar de algún detalle específico, pues no duden de dejarlo en los comentarios y buscaremos hacer más sobre este tema. Y si les interesa seguir viendo más de estos videos, más de este tipo de videos, no duden de ver los siguientes videos que estarán saliendo recomendados. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.